Nacho, després de 2 setmanes amb partits entre setmana, com ha anat poder treballar realment aspectes potser més d'entrenament durant la setmana que no hi ha hagut partit dimecres? Bien, como tenéis tanto partido, al final todos son sesiones prácticamente de recuperación, ¿no? Y bueno, echas en falta un poquito el día a día y poder trabajar por ciertos conceptos, ¿no? Y esta semana bueno, nos ha salido un poquito para eso, ¿no? Com arriba l'equip amb un dels partits, podríem dir, d'aquests més importants de la temporada entre rivals que en teoria han d'estar a la part alta de la clasificació, com preparar la setmana? Bien, como siempre, sin percances, que es lo importante, bueno, pues, excepto Frank, que tiene que quedar fuera por obligación, lo demás sin problemas, ¿no? Con una buena progresión tanto de Víctor como de Diniz, por tanto, en ese sentido bien, ¿no? Suposo que amb ganes de confirmar aquest bon inici de temporada amb un rival dels de més entitat de la categoria, segurament el millor camp de la categoria, suposo amb ganes de confirmar aquest bon inici de l'equip, ¿no? Sí, somos conscientes de dónde vamos, desde mi punto de vista el equipo más poderoso de la categoría en todos los sentidos, ¿no? Que bueno, que vuelve a jugar como local después de haber perdido con el Villarreal aquel famoso 0-4 y bueno, va a ser un partido muy intenso y bueno, y como siempre un reto importante para nosotros para ver qué respuesta damos a un partido de esa envergadura. Nacho, Fernando me decía el otro día que la afición del Hércules es muy exigente, que cuando va avanzando el partido y el equipo no responde suele crear un clima de mucha inestabilidad en el campo. ¿Eso os puede favorecer a lo largo del partido? Sí, bueno, realmente la mayoría de las acciones van por esa línea, ¿no? Es verdad que allí tienen mucha presión, ¿no? Porque bueno, es un equipo con mucha historia y que ahora está en un momento complicado después de haber descendido hace 2 años y obviamente es una afición muy exigente y es verdad, ¿no? Que a nivel emocional, sobre todo, pues cuando las cosas no les van bien, pues les aprieta, ¿no? Pues sí que es una circunstancia que podemos sacar beneficios si la cosa va a nuestro favor. ¿Te gustaría que el guión fuera un poco como el año pasado, con un resultado diferente? Sí, no estaría mal. La verdad es que ahí hicimos un gran partido, pero bueno, siempre decimos eso es pasado y mañana es un partido distinto, con muchos jugadores distintos, sobre todo yo creo que por su lado y bueno, vamos a ver, un bonito campo, un gran campo, el césped estará bien y por lo tanto a ver si somos capaces de poder desplegar ahí nuestro juego, porque va a ser fundamental a la hora de poder sacar un resultado positivo, ¿no? Porque si no es un equipo que nos va a poner contra las cuerdas y nos va a exigir muchísimo. ¿Qué destacarías así del actual Hércules? No sé, es un equipo muy intenso, la verdad es que viendo un poco los partidos de jornadas anteriores, el día del Villarreal hacen unos primeros 25 minutos intensísimos, voy a haber puesto al marcador 3-0 tranquilamente y luego pierden 0-4, ¿no? Pero sí que sobre todo me genera un poco inquietud el comienzo del partido, ¿no? El equipo que va a salir muy fuerte, que te ahoga, que no te deja salir de área y a ver qué respuestas somos capaces de dar, aparte de todas las individualidades que tiene, por supuesto. ¿Hay opciones de que Víctor y Diniz entren o todavía es pronto? Diniz no, Víctor sí que hay alguna posibilidad, pero bueno, veremos a ver. Bueno, no sé si finalmente la Copa una pequeña valoración del rival, se conoció que es el Lleida. Bueno, por un lado bien, porque nos toca como locales, y por otro lado, pues bueno, si hubiera tenido que elegir, no hubiera elegido a Lleida, lógicamente, ¿no? O desde mi punto de vista, por lo tanto, de todo. Bien como local, porque es importante, para no tener que viajar, para jugar con nuestra gente, que nuestra gente pueda disfrutar de esta tercera eliminatoria, y luego, repito, que como rival, si hubiera podido elegir, hubiera elegido a otro, ¿no? A poder ser que no hubiera sido de este grupo. Ya está. Gracias.